Buen día. En esta ocasión vamos a hablar de los límites indeterminados algebraicos. Si bien para la presentación de este video es mejor haber visto tres anteriores en los que construíamos el concepto de límites laterales, esto no es completamente necesario. Pues la noción de límite indeterminado algebraico que vamos a intentar construir no requiere explícitamente manejar los límites laterales. Esta idea la vamos a construir desde estas tres pequeñas secciones, una motivación o introductoria, luego hacemos una construcción de ese concepto de límite, miramos los límites indeterminados factorizables y finalizamos con otros casos más de límites más sencillos. Entonces empecemos con la motivación. Vamos a hacer un pequeño juego. La idea es encontrar el error en unos pasos que vamos a mirar. Uno de estos pasos es incorrecto. El único del que pueden estar seguros que es completamente cierto es el que aparece en la primera línea. ¿Listos para probar que también estamos en álgebra? Entonces empecemos. Primera afirmación. X es igual a Y. Esto es lo único de lo que pueden estar completamente seguros. De aquí en adelante voy a intentar convencerlos de que el paso es correcto y ustedes van a identificar cuál de estos pasos es incorrecto. Así pues, el segundo paso es multiplicar a ambos lados del igual por la letra X. Esto lo podemos hacer gracias a la propiedad uniforme de los números reales. El tercer paso es hacer X por X. Sabemos que X por X es X al cuadrado. Y X por Y sería XY. Cuarto paso. Vamos a hacer algo similar al segundo. Vamos a restar a ambos lados del igual la expresión y cuadrado. Esto lo podemos hacer por la propiedad uniforme de los números reales. En el quinto paso notamos que la expresión que está al lado izquierdo del igual permite ser factorizada como una diferencia de cuadrados. Entonces hacemos factorización por diferencia de cuadrados. En el sexto paso ahora miramos el lado derecho del igual y notamos que aquí también es posible hacer una factorización, pero esta vez será un factor común. Para nuestro séptimo paso, notamos que este término está multiplicándose con este término. Por tanto, puedo coger este y pasarlo a dividir a la segunda expresión. Para nuestro octavo paso, notamos que x menos y en el numerador se está multiplicando con y es lo mismo que tenemos en el denominador. Entonces podemos cancelar esos dos términos. Así, en el noveno paso simplemente vamos a poner x más y igual a y, puesto que cancelamos estos dos. Para nuestro décimo paso, recordemos que lo único de lo que podíamos estar seguros era que x es igual a y. Por tanto, esta x la puedo reemplazar por esta y. Ahora, desde la escuelita sabemos que y más y es un lápiz más un lápiz, pues son dos lápices. Entonces y más y es igual a 2y. Ahora, entre el 2 y el y tenemos una multiplicación. Por tanto, en el siguiente paso vamos a pasar esta y de multiplicar a dividir. Para nuestro último paso miramos al lado derecho del igual y vemos que llegamos a y dividido en y. Sabemos que todo número dividido entre él mismo es igual a 1. De esta manera hemos demostrado que 2 es igual a 1. Evidentemente esto no puede ser cierto. La matemática se caería si el número 2 fuera igual al número 1. Si tener dos cosas fuera lo mismo que tener una. No es lo mismo tener dos casas que tener una. Quiere decir esto que uno de estos pasos es incorrecto. ¿Encontraron cuál es? Si no lo han encontrado, por favor, pausen el video, piénsenlo y cuando tengan una respuesta, den continuar. Pues bien, la pista estaba en el título, división por cero. ¿Qué sucede? En la escuela nos enseñaron que no es posible hacer operaciones del tipo 5 dividido entre 0. Un número jamás se puede dividir entre 0. El 0 jamás puede estar en el denominador. Y uno dice, pero aquí no hay ceros. Pues bien, recordemos que x es igual a y. Era lo único de lo que podíamos estar seguros. Si x es igual a y, x menos y es igual a 0. Y entonces, en este paso, cuando cancelamos el x menos y con el x menos y, estábamos cancelando un número de la forma 0 sobre 0. Que como ya dijimos, eso no es posible. Eso no es legal en matemáticas. Entonces, al haber hecho esta cancelación, esto nos genera este tipo de errores.
Y con esto llegamos a una muy importante moraleja. Cada vez que tengamos una división no podemos estar cancelando, tenemos que verificar que el denominador no sea cero. Ejemplo, acá cuando cancelamos y con y, también tuvimos que haber haber garantizado que ese denominador no fuera cero, o sea, haber dicho acá que y es diferente de cero. Bien, con esa motivación vamos a construir entonces el concepto de límite. Para ello lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Analicemos la función f de x igual a x al cuadrado menos 9 dividido entre x menos 3. La pregunta que nos va a ayudar a construir ese concepto de límite es ¿cuánto es f de 3? Es decir, cuando x vale 3, ¿cuánto vale la función? ¿Cuánto vale y? Sabemos que para poder responder eso debemos coger el número 3 y ya que x vale 3, cambiar a cada una de estas x por el valor de 3. Es decir, f de 3 es igual a 3 elevado a la 2 menos 9 sobre 3 menos 3. Lo cual daría 3 al cuadrado, 9, menos 9, 0. Y en el denominador 3 menos 3 también da 0. Conclusión, nos da 0 sobre 0. Y sabemos que eso no existe. Conclusión, f de 3 no existe. Y eso no va a cambiar, mucha atención. En x igual a 3 la función no existe. Pero ¿qué pasa para valores que están cercanos a 3? No cuando x vale 3, sino valores muy cercanos. Y cuando decimos cercanos, vamos a mirar por la izquierda y por la derecha. Entonces empecemos. Por la izquierda, un número que sea cercano a 3 y que esté a su izquierda. Ah, bueno, el 2,9. Pues si x vale 2,9 y reemplazamos ese 2,9 en esta x y en esta x, háganlo en sus casas por favor, pueden pausar el video y luego hacer el cálculo, nos vamos a dar cuenta que el resultado es 5,9. Es decir, para 2,9 f de x sí existe. Vimos que para 3 no, pero para 2,9 sí. ¿Y qué pasa si tomo un valor más cercano aún al 3 que el 2,9 y que esté a la izquierda? Por ejemplo, el 2,99. Para hallar su valor de y venimos y lo reemplazamos en esta x, tal y como hicimos acá. Y en sus casas verifíquenlo, se van a dar cuenta que da 5,99. También existe. Y además empieza uno a notar cierto patrón. Bueno, ¿qué pasa si reemplazamos, por ejemplo, por 2,39? Como ya algunos estarán esperando, lo pueden verificar. En ese caso, el valor de y existe y da 5,999. Aquí uno se da cuenta que si la x se acerca al 3 por la izquierda, la y parece que se acerca al 6 por abajo, para los que ya vimos el concepto de límite lateral. Ahora, ¿qué sucede si me acerco al 3, pero no con valores a su izquierda, o sea, más pequeños, sino a su derecha, es decir, más grandes? Miremos. Entonces, si x vale 3,1, ese es un valor que está a la derecha de 3, es muy cercano a 3. ¿Cuánto vale y? Para saberlo tenemos que venir y reemplazar en lugar de estas x por 3,1. Háganlo en casa y se van a dar cuenta que eso da 6,1. Ahora, quiero acercarme aún más al 3, entonces voy a escoger un número que esté más cercano al 3, pero que se mantenga a la derecha. Número más cercano al 3 que el 3,1 y que se mantenga a la derecha. Ah, claro, el 3,01. Para encontrar su valor de y, venimos y reemplazamos en esta x y en esta x, hacemos los cálculos y se van a dar cuenta que da 6,01. Otro valor más, uno aún más cerca, 3,30 y un 1. Como ya lo estarán imaginando, lo pueden verificar, en ese caso y vale 6,001. Así, al observar estas dos tablas, vemos que si la x se acerca, bien sea por izquierda o por derecha al número 3, por izquierda o por derecha al número 3, la y se está acercando al número 6. De esta manera podemos intuir que el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 9 sobre x menos 3 es 6, lo que significa que entre más cerca esté la x del 3, más cerca va a estar la y del número 6. Ojo que aquí uno puede confundirse al pensar que este igual es un igual, en el sentido estricto. En los límites este igual significa que si la x se acerca al 3, la y se acerca al 6. Pero ¿cómo estar seguros? Porque aquí lo intuimos, pero este proceso nunca acaba. Pues para eso existe el álgebra.
Entonces, para encontrar el valor del límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 9 sobre x menos 3, vamos a usar a nuestra amiga el álgebra. ¿Y cómo? Con un proceso muy mecánico. Sucede que, si nos damos cuenta, el numerador se puede factorizar como una diferencia de cuadrados. Y ahora tenemos x menos 3 en el numerador, x menos 3 en el denominador, entonces podemos cancelar. De esta manera, este límite es igual al límite cuando x tiende a 3 de x más 3, con lo que solamente debemos reemplazar este límite acá en la x, y es decir, cambiar esta x por 3, con eso llegamos a que este límite es igual a 3 más 3, lo cual nos da 6. Ahora, alguno dirá, bueno, y si en la motivación x menos y no se podía cancelar porque de pronto era un 0, aquí ¿por qué sí podemos cancelar estos dos? Gracias a que aparece esta expresión. Si esta expresión no estuviera, para cancelar estos dos tendríamos que decir aquí x distinto de 3. Pero gracias a que aparece este límite, por eso es importante escribirlo, podemos concluir que sí puedo cancelar. Pues el número que aparece acá no es el número 3, es un valor de x cercano a 3 que no es 3. Y de la misma forma interpretamos que el límite no da el número 6, sino que se acerca al número 6. ¿Cómo lo indicamos en esta última línea? Ahora, no todos los tipos de límites son como estos. También tenemos algunos otros tipos de límites que son más fáciles de encontrar. En general, podemos afirmar que siempre que vayamos a encontrar un límite del tipo x tiende a de f de x, donde f de x es una expresión algebraica, el primer paso es reemplazar el valor del límite en la función, como hicimos en el ejercicio anterior. ¿Recuerdan cuando hallamos f de 3 sin el valor del límite que nos dio 0 sobre 0? Ese es el primer paso. Mirar cuánto vale este número acá. Para el caso que hay aquí escrito sería mirar cuánto vale f de a. De esa manera nos vamos a encontrar con tres posibilidades de respuesta. En el ejemplo anterior vimos la primera, que es cuando da 0 sobre 0. Si al reemplazar el a en x en la función el resultado es 0 sobre 0, estamos en el caso anterior. Y como ya vimos, lo que debemos hacer es factorizar, hasta que podamos cancelar en el numerador y en el denominador una expresión que siempre va a ser x menos a. O sea, x menos este valor de a. Siempre va a salir este monomio en los ejercicios de la forma 0 sobre 0. Las otras dos posibilidades son, posibilidad número 2, que dé un número. Ejemplo, tenemos este límite, miren, límite cuando x tiende a 5 de la misma expresión. Fíjense que es la misma función del ejemplo anterior, pero ahora el límite tiende a 5. Lo que vamos a hacer es reemplazar el 5 en la x. En este caso llegamos a 5 al cuadrado menos 9 sobre 5 menos 3, lo cual daría 25 menos 9 sobre 2, 16 sobre 2, y el resultado sería 8. En este caso, como dio un número, no dio de la forma 0 sobre 0, no hay que factorizar y simplemente decimos que el límite da 8, o mejor aún, el límite se acerca a 8. Y con eso terminamos el ejercicio. Para el tercer y último caso es cuando da un número sobre 0, es decir, una expresión fraccionaria donde el numerador es un número diferente de 0 y el denominador es el número 0. Ejemplo, tenemos límite cuando x tiende a 5 de x cuadrado menos 9, pero le cambié el denominador por x menos 5. En este caso, cuando reemplazamos, tenemos 5 al cuadrado menos 9 sobre 5 menos 5, lo cual daría 25 menos 9 sobre 0 y eso sería 16 sobre 0. En este caso decimos que el límite no existe y terminamos. En conclusión, si da 0 sobre 0 hay que factorizar. Si da un número cualquiera, esa es la respuesta, ese número. Y si da un número sobre 0, decimos que el límite no existe y con eso terminamos el ejercicio. Acá es importante indicar que cuando la expresión da 0 sobre 0 y factorizamos y luego cancelamos, vamos a llegar a otra expresión que al reemplazar es posible que dé un número, o es posible que dé un número sobre 0, o es posible que vuelva y nos dé de la forma 0 sobre 0, en cuyo caso debemos repetir el procedimiento y responder, concluir, según se indican en estos tres casos. Bien, eso es todo por este video. Gracias por su atención y hasta la próxima.